hacemos referencia, tenemos que ver los medios para salir de la manera menos dañados posibles. Afortunadamente se han empezado a tomar medidas que están dando sus frutos, y esos frutos están dados en la cantidad de contagios menos que estamos teniendo, en la cantidad de víctimas fatales menos que estamos teniendo, producto de los cuidados y de la responsabilidad que hemos asumido de nuestros roles, y todo lo que ha hecho que podamos seguir adelante. Vamos a empezar con la presentación entonces, para conocer un poquito más respecto de la historia de la bicicleta, cómo fue que se inició, cómo fue que se creó, cuáles fueron los primeros indicios de la bicicleta, cómo era en unos principios y cómo es en la actualidad. Así que, bueno, pasamos a un video cortito de 4 minutos de duración para que nos pongamos todos en sintonía. Bueno, como ustedes han podido observar, nuestra bicicleta ha sido realmente una herramienta que nos ha venido acompañando a lo largo del tiempo y que siempre ha generado otra cosa más que placer. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a analizar realmente qué es lo que fue lo que disparó el tema del uso de la bicicleta en estos tiempos de pandemia y por qué fue una de las pocas cosas que tenían rueda que seguían vigentes. Una de las primeras cuestiones que nosotros debemos analizar y que se tenía en cuenta, allá cuando por marzo o abril empezamos con el tema del encierro y de la precaución de no estar en contacto con otras personas, era el traslado. Sin lugar a dudas, fue lo que primero perjudicó a toda la sociedad, el ir y venir hacia lo que eran nuestras obligaciones, ya sean profesionales, familiares, etc. Una de las primeras medidas que se buscaba con el tema del aislamiento era precisamente aislarnos de todo lo que eran los grupos en masa y intentar estar lo más aislados posibles, y por ese motivo fue que una de las primeras medidas que hubo fue cerrar el traslado en transporte público, ya que se iba con personas amontonadas en un espacio muy reducido de lugar. La bicicleta entonces tuvimos que con el tema de la bicicleta entonces, como les decía recién, lo que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer fue trasladarnos de un lugar a otro, reduciendo la tasa de contagio, ya que no había posibilidades concretas y reales hasta ese momento que tuviesen evidencia científica que la bicicleta era un riesgo, representaba un riesgo para la sociedad para trasladarnos, como les decía antes, de un lugar al otro. Los espacios realmente para los tiempos para trasladarnos son realmente largos entre un punto y otro, porque tenemos una ciudad que está muy expandida. Entonces mucha gente no estaba habituada al uso de la bicicleta, y con este tema de que se podía trasladar sin poner en riesgo su vida ni la vida de los demás, mucha gente empezó a incursionar en la compra de bicicletas, y muchos comerciantes, en el afán de vender, en su atención por vender el producto, hicieron caer, comerciantes malintencionados, a personas en comprar prácticamente cualquier cosa, cosas que después no tenían posibilidad de ser usadas porque tenían muchísimas limitaciones, ya sea desde la calidad o desde lo técnico, es decir, bicicletas que uno lo compraba pensando que podía tener un tipo de uso cuando en realidad no podía hacerlo. ¿Qué pasó? A medida que iba avanzando la pandemia y que se iban autorizando los permisos para salir, se empezaron a ver bicicletas de toda clase, de todo tipo, y muchas de ellas, desde antes de la pandemia, habían entrado en moda, como son las famosas fixie, como la que tenemos en la imagen, que son cuadros que pueden ser manufacturados en la actualidad, pero que pueden ser también de bicicletas antiguas,
que se reciclaron, que se pintaron y que se armaron con distintos componentes, como se ve en la imagen, para poder utilizarlas con fines de traslados urbanos. Son bicicletas que, como ustedes pueden observar, esta es un ex cuadro de pista, que no tiene posibilidad de ponerle cambio de velocidad trasero, y que va muy bien para trayectos cortos. Posee la seguridad mínima, que son 2 frenos, un delantero y un trasero, y en este caso son bicicletas muy livianas que permiten que nosotros nos podamos trasladar sin mayores dificultades. A la Fixie después también se le adaptó el cuadro ya de la bicicleta de mountain bike de las antiguas Rodados 26. Decimos antiguas Rodados 26 porque, si se me permite hacer un poquito de historia, todo este tema de las bicicletas en relación, fíjense la geometría que tiene esta bicicleta con respecto a la anterior, estos son 2 triángulos muy bien diferenciados, los que van desde el caño vertical mayor, que vendría a ser el caño piantón, que es el que tiene el asiento, va hacia adelante, hacia el frente de la rueda delantera, ese es el triángulo principal, tiene un tubo diagonal que baja hacia el centro de la caja pedalera, y después tiene un triángulo menor, que es el que sujeta la rueda trasera, en donde está el sistema de frenado y el de transmisión. Si ustedes ven, el caño horizontal principal, en la bicicleta previa, en anterior, en la verde, es netamente horizontal. No así en la bicicleta Rodado 26, que ya tiene un pequeño slooping. El slooping, que en inglés en la traducción sería caída o decreciente, fue creado por un ex ciclista americano, que se lo considera el gurú del mountain bike, es Gary Fisher, que fue corredor entre los años 1962 y 1968, cuando en una competencia, la anécdota y la historia dice que fue expulsado por llevar el pelo largo, que no se habituaba en esa época. Entonces Gary Fisher es expulsado de la competencia y hasta el año 1972 estuvo investigando siempre cómo modificar las bicicletas, cómo hacerlas más fuertes, más dinámicas, más maniobrables, y se contacta con otro apasionado exactamente igual que él, de nombre Charlie Kelly, y empiezan a fabricar este tipo de bicicletas con este tipo de arquitectura, con este tipo de fisonomía, y en su primera producción logran vender las primeras 160 bicicletas con esta tipología, es decir, con el caño horizontal que une el frente, donde está el manillar, y el caño piantón, donde está el asiento, con slooping, con caída. En el año 1972, cuando él retorna a la competencia, la firma Trek le compra, en cierta manera, los derechos a Gary Fisher para apropiarse de todas estas estructuras, para hacer la geometría de los distintos cuadros, y con la única condición de que la geometría iban a tener las siglas G2 o G1. Esto en relación a que están relacionadas directamente con Gary Fisher. Cuando uno compra una bicicleta Trek, una bicicleta de la ex marca, algunas todavía dan vuelta, que se llaman Gary Fisher, vienen con en la horquilla o en alguna parte del cuadro, dice geometría G1 o G2. Bueno, estas son las que son típicamente desarrolladas por Gary Fisher. Gary Fisher, en el año 2001, ya retirado de la competencia, crea el Rodado 29. Él es el creador de las famosas Rodados 29 que hoy están circulando y que han invadido a todo el mundo. El Rodado 29, a diferencia del Rodado 26, en un principio presentaba una enorme dificultad que era la maniobrabilidad. Era muy difícil a la rueda, al ser tan alta, poder hacerla maniobrar con el estándar de manubrio que en ese momento había. ¿Qué hizo la geometría G2? Fue acortar el stem, es decir, lo que une, la pieza que une el manillar con la dirección, y darle una inclinación de tal manera a la horquilla que junto al ancho del manubrio, que es mayor, fuesen más maniobrables. Entonces, a partir de ahí,
la bicicleta Rodó 29 se empieza a afianzar en los distintos escenarios de Estados Unidos, hasta que en el 2008 ya gana un protagonismo y son las primeras competencias nacionales en Estados Unidos, y la 29 se consolida. No así en nuestro país, que llegan recién en el año 2011. 2010, 2011 llegan las primeras Rodado 29 a la Argentina, y recién en el año 2012, que entran las primeras importaciones masivas, se empiezan a dar a conocer entre la afición local, y a partir del año, digamos que quizás 2012, 2014, 2015 aproximadamente, ya empiezan a tener los primeros resultados en los calendarios nacionales, y ya destituyen en gran medida a las Rodados 26. En las competencias más populares, como lo son en Argentina el desafío del Valle del Río Pinto, el Transmontaña de Tucumán, empiezan a ser ya más protagonistas las bicicletas Rodado 29 respecto a las predecesoras, que eran las Rodados 26. Había un tema que era que el slooping de estas bicicletas tenían que mantener una distancia para que las personas, cuando perdían el equilibrio o se tenían que poner de pie porque el sendero era muy dificultoso, no podían tener una distancia menor del tubo horizontal a la sínfisis del pubis, digamos, o la parte que uno apoya en el asiento de la bicicleta, de 14 centímetros. En ese momento entonces se crean las bicicletas Rodado 27,5 para que las personas de talla baja pudieran tener una opción de acceder a bicicletas de mayor tecnología respecto de la 26 y más cerca de los Rodado 29. Pero no tuvieron el éxito que todo el mundo esperaba, y finalmente la Rodado 29 logró imponerse prácticamente en todo el mundo. Esta otra bicicleta que vamos a ver ahora es una adaptación ya con cambio de velocidad, pero fíjense que sigue teniendo frenos del tipo antiguo, no tiene freno a disco como tenía la anterior, y es una bicicleta también de uso urbano. Esta es una bicicleta Rodado 26, que tiene un sistema de cambio delantero con 3 coronas, y un trasero que presumiblemente llega a 8, un piñón de 8 coronitas. Son bicicletas para recorridos cortos, que si bien se pueden utilizar en recorridos más largos y más exigentes, no tienen muchas veces la calidad en sus materiales para exigirlas y sobreponerlas a, por ejemplo, un desafío del Valle del Río Pinto. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero las posibilidades de tener inconvenientes mecánicas se multiplican respecto de las anteriores. Y así vamos teniendo cada vez bicicletas de distinta índole, para que el recorrido de las personas que estaban interesadas en poder trasladarse a pesar de las prohibiciones durante la época de la pandemia, lo pudiesen hacer principalmente en zonas urbanas. Esta es una bicicleta netamente urbana, en donde tiene una parrilla para transportar objetos pesados, y tiene un sistema que, si ustedes ven, de cambios en la parte posterior, para que uno pueda circular por distintas ciudades que tienen distintos tipos de terrenos. Es una bicicleta muy confiable, tiene un solo plato delantero, y el sistema de cambio es el famoso grip shift. Es un sistema que no tiene manijas de cambio, sino que es una especie de acelerador de moto, que uno va realizando los cambios acorde a las necesidades del terreno, para adaptarse a los distintos tipos de terreno, sea subida, bajada, llano, etc. En la siguiente diapositiva, que vamos a ver ahora, ya empezamos a ver que tenemos bicicletas de un poquito mejor calidad. Esta ya es una bicicleta que, si bien es Rodado 26, puede o podría ser de utilidad para transporte de personas en trayectos cortos, trayectos urbanos, y ya empezamos a incorporar conocimientos relacionados a lo que vamos a ver en el módulo 2 de seguridad vial. Es muy importante recordar, y que si bien lo vamos a profundizar en el siguiente módulo, todas las normas de seguridad que deben comprender al ciclista no solamente están limitadas al casco, sino que tienen que tener luces adelante, atrás y en sus ruedas. Esto es así, y la ley de tránsito lo aclara. En la siguiente imagen ya tenemos una bicicleta súper específica, muy tecnológica,
Esta es una bicicleta que para trasladarse no es lo recomendable, porque es una bicicleta que se utiliza principalmente para dos disciplinas. La ideal, la óptima, es el cross country olímpico, una disciplina que se realiza sobre un circuito cerrado, consiste en sortear obstáculos o consiste en superar dificultades propias del terreno. Son ya rodados 29, pero con una cubierta que es 29.2.4 de balón. Lo habitual, lo usual, lo comercial es que el común, el estándar de las bicicletas viene con 29, rodado 29, 2.0, 2.1 o 2.2. Ya en un tamaño de balón más ancho, son cubiertas o son ruedas que por supuesto son más difíciles y más pesadas de transportar. Esta es una bicicleta para hacer cross country. Tiene, si ustedes ven, tiene un cable que une el cuadro con el sillín. Eso es porque tiene una tija, un caño de asiento telescópico, que permite que en los descensos ese caño de asiento, el asiento se pueda bajar y después accionando una tecla, un botón, una perilla que está en el manubrio, vuelva a la altura regulada para la persona que la está utilizando. En el centro del cuadro ustedes van a ver que tiene un amortiguador y un eje pivotante que es para la absorción de los golpes y para que pueda pasar correctamente y sin mayores dificultad por todos los tipos de terrenos por los cuales esté transitando. Y la horquilla tiene un recorrido de 140 a 160 milímetros o 16 centímetros, como para que también pueda sortear los obstáculos sin mayor inconveniente, por supuesto atrasando el centro de gravedad de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Otra bicicleta común de traslado que se observa mucho en la ciudad y que son adaptadas a las fixies son las bicicletas de fixie de ruta. En esta es una tope de gama, no es habitual verlas a este tipo concretamente de bicicleta como traslado, sino que se utiliza específicamente para competencias de primerísimo nivel. Esta es una bicicleta que tiene un costo enorme y que en la ciudad de Córdoba, para traslado habitual, para ir a trabajar a la facultad, para ir a nuestras obligaciones diarias, no se utiliza, es simplemente a modo de ejemplo. Otra bicicleta que vamos a tener en las mismas características es esta Canyon, pero esta es una versión que se ha dado a conocer ahora, pero que hace muchísimos años que se utilizan. Ahora se utilizan bajo el nombre de Gravel. Son bicicletas adaptadas, son bicicletas híbridas, que no son bicicletas de ruta ni son bicicletas de mountain bike, sino que son bicicletas que se pueden utilizar en ambos terrenos, tanto en la ruta como en la montaña. Con la particularidad que tiene esta, si ustedes observan el tubo diagonal, donde está la marca de su fabricante, posee las celdas de las baterías, porque es una bicicleta que posee motor eléctrico. Son bicicletas que se sacan las baterías, se cargan exactamente igual que un teléfono celular y tienen entre 3 y 5 niveles de potencia acordes a las necesidades que tenga cada usuario. Esta otra bicicleta ya es de origen familiar, fabricación nacional, y esta sí es una bicicleta para traslados urbanos, posee sistema de freno a disco, y es del tipo eléctrico. Es del tipo eléctrico y su productor de energía está en la rueda trasera. En la rueda trasera, si ustedes se fijan, además de tener del otro lado, que aquí no lo podemos observar, pero del otro lado, opuesto al piñón, está el freno de disco. Y la masa, esto negro que nos están marcando acá, es el lugar donde está concentrada la batería y la energía para que esta bicicleta, en el momento que el usuario lo necesite, la pueda asistir en el momento de mayor esfuerzo o de necesidad. Es una bicicleta rodado 27,5 que funciona perfectamente y que es factible encontrar en la calle. Tiene un sistema para traslado de niños y también cuando se quita la silla se puede utilizar para traslado o portar objetos que uno necesite transportar. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo que son las bicicletas ya más citadinas, más de uso urbano, que son las bicicletas plegables. Este tipo de bicicletas son muy prácticas
y son realmente las que se llevan todos los aplausos cuando tenemos que hacer trayectos cortos y debemos movilizarnos con mucha velocidad, maniobrabilidad y en espacios reducidos. Ahora, nosotros, después de observar todo este tipo de bicicletas, ustedes van a poder notar que hay distintos tamaños según las necesidades y según la anatomía de cada usuario. La bicicleta plegable es una bicicleta estándar, es decir, la puede utilizar cualquier persona de cualquier talla. Esto no es inconveniente, vienen de todos los tamaños. Esta bicicleta se dobla en múltiples facetas, el manillar se dobla hacia la mitad, el asiento se pliega por completo y es muy fácil de ser transportada. La anterior era una bicicleta rodado 16, la actual es una rodado 20. Tanto es así que en algunas ciudades de Latinoamérica y muchas veces en muchos lugares del interior de nuestro país hay posibilidad de trasladarnos en el transporte público llevando la bicicleta ya sea en su bolso de transporte o bien transportándola en las manos. Como estamos viendo aquí en esta imagen, en la Ciudad de México el transporte público ya tiene asignado y preparado sus unidades para transportar 2 o 4 bicicletas de pasajeros que hacen traslados cortos, es decir, que van desde una ciudad a la otra y cuya distancia supera no más de 30 kilómetros. Cada bicicleta tiene sus limitaciones y cada bicicleta tiene sus usos. Como veíamos las eléctricas, las que son las gravel o híbridas, se las puede poner en el campo, en la montaña, en la ruta, etc. Las bicicletas plegables se pueden utilizar en la ciudad, aunque también no es posible descartar el uso en la montaña. Si ustedes ven, se transporta en la parte delantera un bolso, que suele ser generalmente el bolso donde va la valija de traslado de la bicicleta. Posee ruedas de tamaño muy pequeño, rodado 16 o 14, tiene una transmisión, que sería el sistema con el cual se acciona la cadena y la rueda trasera, que es un plato grande, porque la rueda al ser pequeña admite tener un plato grande, y un sistema de no más de 3 o 4 cambios de velocidades en la parte posterior. Con esta bicicleta, algunas personas se han atrevido a surcar las sierras de Córdoba, y como pueden ver, aquí encontré la foto de un usuario, que no sé quién es, que llegó hasta Copina. Es decir, si ustedes están en la ciudad de Córdoba y conocen lo que es el camino de las altas cumbres, van a poder dimensionar el nivel de esfuerzo que esta persona ha realizado para poder llegar hasta ese lugar en esta bicicleta. Esta bicicleta, si bien es netamente citadina, es netamente para ciudad, claramente sirve también con paciencia, con piernas, con muchas paradas, para llegar a lugares más retirados y más complejos. La bicicleta híbrida que yo les había mostrado que era eléctrica, también tiene su versión que es mecánica, es decir, no es híbrida. Y a diferencia de las otras, fíjense que esta tiene una horquilla que es netamente rígida. El problema de estas bicicletas, al llevarlas a la montaña, que generalmente uno lo que nota es que el sistema de absorción no existe y todas las imperfecciones del terreno se trasladan desde la horquilla hasta el tubo horizontal del cuadro. Este es un cuadro que ya tiene slooping. Y se suelen cortar a los 10 centímetros después de la soldadura, exactamente donde está el puntero láser. Ahí se corta el cuadro, porque es el lugar que absorbe todos los golpes. Por eso es muy importante que si vamos a ir a la montaña con una bicicleta que no tiene sistema de amortiguación delantero, tengamos la precaución de escoger lugares que no sean con terreno demasiado violentos, demasiado pronunciados, con desniveles demasiado pronunciados. Ahora, si yo no tengo una bici, ¿cuál me compro? Bueno, la respuesta es en función de lo que tiene que realizar cada uno a diario. Si yo me voy a comprar una bicicleta eléctrica para usarla solamente los fines de semana, bueno, primero tengo que contar con el presupuesto para poder hacerlo.
Pero si yo necesito una bicicleta para realizar mis traslados durante la ciudad, durante mi trabajo, cuando voy a la facultad, o cuando se abra la posibilidad de poder ir a la facultad, etc., debemos pensar siempre en que, si vivimos en una ciudad apartada de la ciudad de Córdoba, podamos trasladarnos en nuestro vehículo hasta cierto lugar, o en transporte público, con la bicicleta plegable, y desde el lugar donde nosotros nos podamos bajar a una distancia no mayor a los 15-20 minutos. ¿Por qué los 15-20 minutos de traslado? Porque tenemos la posibilidad que ante un desperfecto mecánico podamos resolver el traslado caminando y no debamos depender exclusivamente de la bicicleta y nos deje a mitad de camino por estas circunstancias técnicas. Entonces, ¿qué bicicleta me compro? Acorde a la necesidad y al uso que yo le voy a dar. Si yo quiero una bicicleta porque quiero empezar a competir, porque, bueno, descubrí que vivo en una provincia como la nuestra, que es Córdoba, en Argentina, que tiene la posibilidad de ir a la montaña a los 20 kilómetros de la ciudad capital, me puedo comprar una bicicleta todoterreno que tenga algunas cuestiones básicas mínimas que me garanticen mi seguridad para saber que puedo salir y puedo volver sin mayores inconvenientes más que una pinchadura de una rueda que es absoluta y totalmente normal y previsible que pueda llegar a suceder. Hay algunas bicicletas en el mercado que cumplen con estos requisitos, pero hay otras que son demasiado baratas y que, si yo las quiero poner en la montaña, vamos a ir, pero no me garantizan la vida útil de la bicicleta por mucho tiempo, ni tampoco me garantiza que yo pueda tener una experiencia satisfactoria y que lo pueda disfrutar. ¿Cómo hago para comprar la bicicleta y cómo hago para saber cuál es mi talla de bicicleta? Bien, en algunos lugares, en algunas tiendas de bicicleta, algunas bicicleterías de los distintos lugares, de las distintas ciudades, tenemos algunas personas que nos asesoran correctamente y tenemos otras que no nos pueden asesorar del todo muy bien porque no conocen perfectamente cómo es el sistema para poder tener la bicicleta acorde y apropiada a cada uno. En la imagen ustedes pueden ver ahí a esta persona que ha dado un libro entre sus piernas, posee los pies levemente separados, la bibliografía dice que es entre 10 y 15 centímetros entre ambos talones, y se mide la distancia que hay con el cuerpo apoyado contra la pared, desde la parte superior del libro, o del objeto que hayamos apoyado en nuestra zona, valga la redundancia, de apoyo en el asiento de la bicicleta, hasta el suelo. Esa medida de entrepierna que está expresado a donde dice pierna en color rojo, nos va a decir qué talle de bicicleta vamos a necesitar, si es mountain bike, la medida está expresada en pulgadas, o si es una bicicleta fixie o ruta que está expresado en centímetros. Esas medidas son las que van en los cuadros desde el centro del eje pedalier, ahí lo estamos viendo, hasta el centro imaginario, en este caso es una bicicleta de descenso, pero si no tuviese el cuadro con slooping, nos da la medida entre el centro del eje pedalier y el centro imaginario de la unión entre el tubo del caño piantón y el tubo que viene horizontal desde el frente de la bicicleta. Esa es la medida que vamos a tener en nuestros cuadros. Antes, cuando existían los constructores de cuadros personalizados, lo que hacían eran, además de tomar estas medidas, tomar las medidas de los brazos y del tronco, del tórax, para conocer el largo que tenían que tener estas bicicletas. Por eso eran cuadros muy especiales y eran cuadros muy costosos, o mucho más costosos que estos genéricos, porque era como tener un traje o un vestido hecho a la medida del usuario. Desaparecieron los artesanos, constructores de cuadros, y lo que hizo la importación fue ya traer cuadros estandarizados. Esta es la parte en la que Gary Fisher, si retrocedemos en el tiempo, cuando recién comenzamos la charla, yo les decía que él fue un innovador, fue el gurú del mountain bike, porque él, con 3 medidas de cuadro, con esta geometría que nos mostró, ahí te vuelvo a la diapositiva anterior, Gonzalo, con solamente 3 talles de cuadro cubría todas las medidas. Estaba en la talle S, la M, la L
y extraordinariamente la XL, que sería el 61 centímetros del cuadro de ruta o las 20 pulgadas del cuadro de mountain bike. Con esas 3 medidas, Gary Fisher solucionó todos los inconvenientes para saber la medida del cuadro de todos los usuarios. Entonces facilitó enormemente la elección de la bicicleta, porque muchas veces muchos vendedores de bicicletas, con solamente observar la talla del usuario, saben qué medida de cuadro le corresponde. Pero hay algunas veces que la talla, la altura, es un poco engañosa, porque hay personas que pueden tener 1,70 m y hay otras personas que pueden tener también 1,70 m, pero la longitud de sus miembros inferiores en algunos puede ser mayor y en otros puede ser menor. Entonces hay que tener cuidado al momento de elegir o de comprar la bicicleta en función de nuestra estatura o talla. Siempre hay que hacerlo preferentemente en función de la longitud de nuestros miembros inferiores, es decir, de nuestras piernas. ¿Cómo sabemos la altura del cuadro? Es con este método. ¿Cómo sabemos la altura del asiento? Bien. Para la altura del asiento existen, o para la medida del cuadro, existen 2 variables matemáticas que vienen de antaño, que vienen desde siempre, desde cuando los ingenieros o los fabricantes constructores hacían sus cuadros. Si yo multiplico la longitud de mis miembros inferiores, o del valor que me da la entrepierna hasta el piso, por la variable matemática 0,65, me tiene que dar exactamente, o lo más aproximado posible, a la medida del cuadro. Ejemplo, yo tengo 79 centímetros de longitud de entrepiernas, mi cuadro, esa variabilidad multiplicado por 0,65 me arroja un cuadro 51, tanto. Es decir, que mi cuadro ideal es el 51, medida 51, tomado desde el centro del eje pedalier al centro imaginario de la unión del tubo vertical con el horizontal. El tubo vertical, les recuerdo que lleva el nombre piantón. Para saber la altura correcta del asiento, esa misma distancia o longitud entre piernas se debe multiplicar por la variable matemática 0,885. Lo que hace esa variable matemática es darme la longitud, la altura del asiento desde el centro del eje pedalier hasta el borde superior del asiento. Pero con la salvedad que hay mucha gente que respeta o quiere respetar esos valores que le arroja la ecuación matemática, pero tiene el inconveniente que son personas que no son flexibles. Y cuando uno se va a hacer toda esta serie de ajustes biomecánicos en la bicicleta, debe tener la precaución de también hacerse una valoración en cuanto a la flexibilidad, porque de lo contrario vamos a empezar a tener inconvenientes con calambres, con lesiones que no tienen un origen aparente, porque no hay un traumatismo, etc. Y vienen los inconvenientes, empiezan a aparecer los inconvenientes. Por eso está ahora en boga, y está muy bien que así sea, la incursión con los ingenieros biomecánicos para que sean ellos los que nos sienten o los que nos pongan en la posición correcta arriba de la bicicleta, y de esta manera evitar lesiones por sobreuso, que es el término correcto para cuando tenemos una tendinitis o para cuando tenemos algún tipo de lesión inflamatoria, por ejemplo, en la zona de la cadera, en rodillas, el talón de Aquiles, incluso a nivel cervical o en la espalda, en la zona de lumbares. Otro elemento a tener muy en cuenta es la utilización del casco protector. Y el casco protector no es cualquier casco. En realidad, todos debemos utilizar un casco que sea el acorde y el apropiado al uso que nosotros le vamos a dar a nuestra bicicleta y el lugar donde lo vamos a estar utilizando. Ustedes saben que hay cascos que son comercialmente muy baratos y hay cascos que son lo opuesto, totalmente caros. Existen cascos de los más básicos y existen cascos de los más avanzados en materia de tecnología, no solo por los materiales con los cuales han sido realizados o fabricados, sino también con la función que cumplen.
Muchos cascos lo que hacen, además de reducir el impacto y de minimizar en la medida que se puede el impacto contra el objeto contra el cual hemos impactado, es evitar los raspones. Cuando el casco se rompe es porque el casco ha cumplido con la función que debe cumplir. Es decir, ha absorbido el impacto y se ha deformado y se ha roto. Un casco que está roto es un casco que no se debe volver a utilizar. Otra cuestión es que todos los cascos tienen una vida útil. Es decir, si yo tengo un casco que hace 5 años que lo tengo, es un casco que ya no está preparada su textura interior para poder absorber el impacto o el posible impacto a alta velocidad e incluso a baja velocidad. Hacen muchas veces más daño los golpes a baja velocidad, porque uno cae con el peso, como vulgarmente se dice, como una bolsa de papas, que hacerlo a alta velocidad, en donde uno tiene la posibilidad de deslizarse, de desplazarse por el terreno, que ahí es donde vienen la serie de raspaduras, escoriaciones, etc. Por eso, todos los cascos, cuando nosotros los vayamos a comprar, se tienen que fijar que en el interior tengan la fecha de fabricación. A esa fecha de fabricación, ustedes le tienen que sumar 3 o 5 años como máximo. Pasado ese tiempo, ese casco ya no nos brinda la protección para la cual ha sido diseñado. Y el casco, a pesar de ser un elemento de seguridad, muchas veces las personas se lo colocan de una manera que no es la correcta. En la imagen ustedes pueden ver que así como se toma por encima de las cejas la medida del del casco, para tomar nuestra talla, el casco también se debe colocar en la misma posición. Hay personas que lo utilizan de cualquier manera, muchos se lo sujetan en la frente donde empieza el crecimiento del cabello, y esa es una manera incorrecta de utilizarlo. Un casco que baila, como se dice normalmente sobre nuestra cabeza, es un casco que no nos va a proteger de ningún golpe, porque normalmente si llegase a pegar contra el suelo, contra una superficie dura, se va a desplazar, lo que va a hacer que nuestra cabeza quede al descubierto y no cumpla con su función. Yo les decía que vienen cascos que son básicos y cascos que son avanzados. Estos cascos que son básicos son normalmente esos que son todos cerrados, que no tienen canales de ventilación, y son baratos. Función, antes que nada, es mejor utilizar eso. Y vienen cascos súper avanzados, que cuestan en miles de pesos, pero muchos miles de pesos, que tienen inclusive esta conexión inalámbrica con un teléfono de emergencia, que por supuesto no tiene que ser el nuestro, sino de una tercera persona, que cuando nosotros salgamos a entrenar, activamos el sistema y ante una caída y la inmovilidad superior a los 5 minutos dispara una señal de alarma para dar nuestra ubicación y avisar al receptor de ese mensaje que hemos tenido algún tipo de inconveniente. Por eso es muy importante que podamos optar por un sistema de protección que sea de calidad intermedia. Y de esta manera no vamos a tener absolutamente ningún tipo de inconveniente al momento de algún impacto, que ojalá nadie lo tuviera. Mucha gente, a lo largo de estos días, mientras estábamos haciendo la difusión de este ciclo de charlas, preguntaba cómo hacíamos para poder obtener la talla de bicicleta acorde para los chicos. Y bueno, encontramos una filmina, encontramos una tabla en donde está, en función de la edad y de la estatura del niño o de la niña, la medida de la bicicleta. Fíjense que a medida que estamos entre 1 año y medio y 4 años, recomiendan el rodado 12, pasamos de los 3 a los 5 años el rodado 14, dentro de este rango de rodado 12, rodado 14, están comprendidos los famosos pata-pata, o este tipo de bicicletita que no tiene todavía el sistema de transmisión, pero que les sirve para los chicos para adquirir lo fundamental que es en la bicicleta, que es el equilibrio. A partir de los 4 años hasta los 7 empiezan a utilizar las bicicletas de rodado 16 o 18, y dependiendo de la estatura del niño, pueden empezar a utilizar con el asiento bajo ya la bicicleta plegable que usa el adulto en la casa, esa que mostrábamos al principio, que se puede transportar.
Los chicos a partir de los 10 años en adelante ya tienen la posibilidad de incursionar en bicicletas rodado 20 o 24, que si bien es cierto ya no es muy común encontrar, particularmente la 24, la pueden utilizar en distintos terrenos, pueden empezar a compartir salidas cortas con la familia, etcétera, etcétera. Pero ese era el tipo de tabla que yo les quería compartir. Otra posibilidad que hay de traslados de la bicicleta con esto de la pandemia es con las bicicletas que son muy poco conocidas en nuestro medio, porque sin embargo hay una asociación en Córdoba y hay gente que lo practica, que son las bicicletas, las recumbents o recumbentes. Este tipo de bicicletas son muy cómodas, tienen distinto el sistema para hacer el esfuerzo para trasladarnos, son regulables, en altura y en longitud. Si ustedes se fijan, posterior a la marca hay un tubo que entra y sale, a donde está el sistema de transmisión, y ese tubo hace que la pueda utilizar una persona que tenga los miembros inferiores más cortos o más largos, según la talla que tenga. Poseen sistema de cambios, son bicicletas que desarrollan velocidades espectaculares, tienen mucho equilibrio, y la posibilidad que tiene esta bicicleta respecto de otras es que ante un impacto el ciclista o el usuario no pasa con su cuerpo de cabeza, como normalmente pasamos todos los ciclistas que usamos bicicletas de ruta o bicicletas de mountain bike, sino que al estar el centro de gravedad atrasado y más bajo, el impacto suele no tener mayores consecuencias, porque es una bicicleta en donde, bueno, la posición es, además de ser cómoda, es muy segura. No obstante eso, siempre es recomendable la utilización del casco y respetar todas las medidas de seguridad, por supuesto. Esta es una bicicleta recumbente que tiene una rueda rodado 24 atrás y una rodado 20 adelante, porque además de esta persona, seguramente la utilizan niños. Entonces, esto hace que esta bicicleta tenga su centro de gravedad bajo, fíjense el cuadro qué bajito que es, para que la persona que la vaya a utilizar pueda tener contacto directo con el suelo sin tener pérdida del equilibrio, para que se puedan subir chicos o personas de talla baja. Otro tipo de bicicletas, fíjense, tenemos acá la que les mostraba recién, la recumbente clásica a la izquierda de la imagen, y tenemos a la derecha una recumbent chopper o tri-bike. Esta bicicleta, muy recomendada para personas mayores, posee dos ruedas, rodado 20 en la parte anterior y una rodado 26 con cambio de velocidades en la parte posterior, y tiene además un sistema biplato en la parte delantera para que la persona que la esté utilizando pueda realizar los cambios con su mano izquierda, en donde está funcionando también el manillar o los comandos de dirección. Es una bicicleta que también permite carga para que la persona que la está utilizando, si tiene que ir de compras o tiene que hacer algún tipo de trabajo, pueda transportar todo lo que necesite sin mayores inconvenientes. Son bicicletas que generalmente aquí no se observan en nuestro medio. Esta es una recumbente tándem, en donde se puede ver dos personas. Fíjense cómo cambia la arquitectura de la bicicleta. Esta ya tiene doble sistema de tracción, tiene un sistema de arranque y un sistema para que una vez que haya arrancado pueda tener transmisión con carga con un sistema biplato. Tiene, si se fijan en el conductor, en la parte delantera, sobre su pie izquierdo tiene un monoplato muy pequeño, esto es para facilitar la salida o arranque, para romper la inercia. Al centro de la bicicleta, donde está la menor, hay un monoplato del lado izquierdo, y el sistema que manda es el que se encuentra sobre el lado derecho, donde está el descarrilador o desviador central, y atrás, que seguramente tiene 3 o 4 coronas el piñón para poder ir por zonas de terreno levemente ondulada. Esta no es una bicicleta para utilizar en terreno montañoso, primero porque posee su rueda delantera casi a la misma altura del centro de gravedad de quien la conduce, lo cual la convertiría en una especie de monociclo y favorecería los accidentes o caídas. En la siguiente imagen vemos una versión totalmente distinta. Esta es una bicicleta también recumbente, también de versión tándem, pero
a diferencia del anterior, quien comanda es la persona que está en la ubicación posterior. Fíjense que también tiene un sistema para transportar objetos y también tiene un sistema de doble o triple transmisión. Tenemos las tándem de ciudad, para utilizar en ciudad. Tenemos las bicicletas o tándem para personas con discapacidad, que son transportadas y también ayudadas por un sistema eléctrico. Este es un tándem eléctrico, es un tándem que lleva baterías de repuesto. Si ustedes se fijan, detrás de la parrilla, o a los lados, mejor dicho, de la parrilla de carga, lleva 2 baterías de repuesto, porque el peso, por supuesto, que es aún mayor, llevando a 2 personas que llevando a una sola, y valiéndose solamente de la persona, del tripulante, de la fuerza. Esta señora, por más entrenamiento que tenga, probablemente el peso del joven que está transportando le demande una fuerza superior, entonces se ayuda con su motor eléctrico. Tenemos la handbike también, que hace poquito hubo una carrera de ruta acá en la provincia de Córdoba, el domingo pasado, y hubo un reconocido paraatleta de nuestra ciudad que estuvo utilizando un entrenamiento, ya que la ruta estaba cerrada, en su handbike. Es una bicicleta preparada especialmente para personas con discapacidad, normalmente son amputados de miembros inferiores, y realizan todo el esfuerzo con el sistema de tracción de miembros superiores. Este tiene el sistema de tracción en paralelo, es decir, las 2 bielas, las 2 palancas están sobre un mismo eje y ubicadas dentro de un mismo paralelismo. Es decir, no va un brazo primero y el otro después, sino que van los 2 al mismo tiempo. Tiene un sistema de frenado independiente que está ubicado sobre la parte horizontal del cuadro, entre la rueda y el sistema de transmisión, que hace que el usuario tenga que dejar apartar sus manos para utilizar la palanca de freno. Existe también la handbike, pero para subir directamente con la silla de ruedas. Estas son bicicletas generalmente de tipo caseras, y como yo les decía, este usuario que el día domingo pasado utilizó la ruta, que se llama Juan Maggi, o Jean Maggi, es una de las personas que fabrica aquí en Córdoba bicicletas de mano para personas con discapacidad, y también está esta otra opción que es para subir con la silla de ruedas a esta bicicleta que son tipo carros, en donde la silla de rueda va amarrada a la estructura del cuadro, y así se pueden desplazar y estar incluidas también estas personas en el uso de la bicicleta. Hay también bicicletas para competición, bicicletas en donde las selecciones nacionales, en este caso estamos viendo la española, para ciegos, para no videntes, en donde son bicicletas de gran calidad, generalmente de fibra de carbono, todos sus componentes, y participa la persona no vidente, por supuesto, es la que va en el lugar posterior, y la persona que es vidente va dirigiendo toda la estrategia y regulando los esfuerzos durante la competencia. Estas son unas bicicletas de carga que aquí en Córdoba no se ven, y que prácticamente no hay. En la ciudad de Buenos Aires hay 3. En Córdoba estaban otras bicicletas que vamos a ver más adelante de carga, que eran las que habitualmente utilizaban los diarieros. Antes, cuando los diarios se repartían casa por casa y no teníamos internet, los diarios se repartían en la bicicleta de los diarieros o los carteros. Esta imagen que ustedes van a ver acá, esta es una bicicleta de carga, pero que cuando no se está utilizando, cumple las funciones de una bicicleta estándar. Y ustedes se van a preguntar cómo lleva la carga. Bueno, esta es una bicicleta poliarticulada que el usuario, cuando debe transportar objetos pesados o lo que tenga que llevar, esta bicicleta se modifica y se transforma en esto. Es decir, la rueda trasera, que antes estaba debajo del asiento, lo vamos a ver en la diapositiva anterior, se destraba mediante un dispositivo mecánico muy simple y se convierte en una bicicleta de carga. Fíjense que tiene frenos de disco, es monoplato, tiene un sistema integrado de transmisión de velocidades, es de las más modernas que podemos encontrar en el mercado. Esta es otra bicicleta, estas son muy comunes en las zonas rurales, no es que todo el mundo las tenga, pero hay varias.
en muchos pueblos en el interior del país, y se usan para trasladar plantas, para trasladar bolsas, trasladar leña, trasladar lo que sea necesario. Es muy parecida a esta otra, nada más que la parte de carga, esta la tiene en la zona posterior. Son bicicletas muy confiables, son pesadas. Y también tenemos las bici viajeras, que es con lo que vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Son bicicletas que se les adosa este tráiler, son bicicletas muy versátiles porque es la todoterreno, con un monoplato. Fíjense, la bicicleta tiene un monoplato chiquitito, debe ser de 24 dientes probablemente, y tiene un piñón de 12 velocidades con una corona 51 dientes en su parte posterior, que no limita para nada al usuario en cuanto a la tipografía del terreno. Es decir, puede circular prácticamente por todos los lugares por los que quiera ir. Esta es una bicicleta de carga también, a nivel ciudad, también sirve para viajar, es rodado 26, tiene un sistema de freno que no es del todo confiable, es el cantilever, pero de todas maneras es muy confiable a la hora de trasladar objetos de un lugar o de un extremo al otro de nuestra ciudad. Y con esto quiero agradecerles a todos por la atención. Todas las preguntas que están las vamos a empezar a responder. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, Rubén, hay 2 o 3 preguntas. Nos preguntaban cuáles eran las referencias o cómo hacía el cálculo para el talle de la bicicleta, para el tamaño del cuadro. Si podés repetir las fórmulas para el talle del cuadro y para la altura del asiento. Bueno, para la medida del cuadro, les recuerdo la diapositiva. Jorge, no sé si vos lo podés poner desde ahí. La diapositiva decía que nos teníamos que ubicar de espalda a la pared con una separación de los pies de 10 a 12 centímetros entre los talones, y luego esa distancia que nos da de entrepierna, ahí la diapositiva 21, esa distancia de entrepierna nos va a decir en pulgadas qué tamaño de cuadro es el que necesitamos, y la medida de la bicicleta, en este caso de la ruta, es la diapositiva 21. Esa variable, si quieren hacerlo más fino, a ese valor que ustedes tengan, lo pueden multiplicar por 0,65 y les va a dar la altura del cuadro desde el centro del eje pedalear al centro imaginario de la unión del tubo vertical con el tubo horizontal. Por más que sea la bicicleta con cuadro looping, ustedes pueden trazar un hilo o una tanza entre el frente del cuadro y el caño del asiento paralelo al piso. En esa unión imaginaria, ahí ustedes van a tener la medida del cuadro. Para conocer la altura del asiento, a esa misma medida que le dio de entrepiernas, la van a multiplicar por la variable 0,885 y les va a dar la altura desde el centro del eje pedalear hasta el borde superior del asiento. Recordando que las personas que no son muy flexibles la tienen que bajar por lo menos 1 centímetro, restarle 1 centímetro a ese valor y realizar, por supuesto, ejercicios de elongación para poder tener mayor plasticidad, mayor flexibilidad. Bien, otra pregunta que tenemos por acá estaba vinculado a los cascos, cuando hablabas de los cascos. Si hay alguna norma a nivel nacional que homologue los cascos, o cómo fijarse, o cuáles son las precauciones a tener a la hora de comprar un casco. Bueno, la primera precaución que hay que tener al ir a comprar un casco es ver la fecha en que ha sido fabricado. Desde la fecha que ha sido fabricado, sumarle 3 o 5 años, dependiendo de la marca. Si es una marca reconocida, se le puede sumar 5 años. Si no es una marca reconocida, se le suma solamente 3 años. ¿Cuál es la norma que rige los cascos? Es la norma ISO. Todos los cascos que vienen con fecha de fabricación han salido de su fabricante con la norma ISO internacional, que en este momento no las tengo, pero se las puedo conseguir, y eso es lo que avala la calidad del producto y la vigencia de todos sus componentes. Les recuerdo que el casco está confeccionado en telgopor y una serie de elementos interiores que, como lanas de vidrio y distintos absorbentes, que hacen que el impacto sea absorbido por este componente y se rompa y
disminuir al máximo posible el impacto en nuestro cráneo. Bien, César nos consulta sobre las bicis recumbentes. ¿En qué países es más común verlas y cuál es el peso que tienen? Si son más pesadas que las bicicletas convencionales, digamos. Bueno, las bicicletas recumbentes se observan en todos los países. Hay muchos países que son punteros, pioneros en el uso de este tipo de bicicletas. Por supuesto, Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos son los que llevan la delantera en este tipo de bicicleta, y Estados Unidos hasta tiene una vuelta ciclista internacional por la zona de las Rocallosas que se realiza con este tipo de bicicletas. Nos pueden mandar un correo electrónico que yo les voy a pasar las páginas para que ustedes los puedan ver y puedan seguirlas a las bicicletas, a las páginas estas que fabrican la bicicleta y que las utilizan y tienen calendarios propios de recumbentes, de competencias de recumbentes, para que puedan ver las obras de arte que hace esta gente con esas bicicletas. Son realmente espectaculares. A mí, a lo largo de los años, los usuarios de recumbentes de Córdoba, los chicos de la agrupación de recumbentes de Córdoba, siempre me dijeron: el día que te subas a una recumbent no te vas a querer bajar más. No la probé por las dudas. Así que, pero la verdad que no descarto usarlas. ¿Son más pesadas? Sí, son mucho más pesadas, porque las que se construyen acá en nuestro medio son en Cromolite, en acero. Las que compiten, las que están en Estados Unidos y en los Países Bajos, en Canadá, ya la mayoría han dejado de ser de aluminio y son de fibra de carbono. Entonces sí, las nuestras son mucho más pesadas. Las otras no, pesan prácticamente lo mismo que una mountain bike convencional o una estándar de las que tenemos acá. Bien, por ahora no tenemos más preguntas. Si alguien quiere ir formulando en el chat, yo voy a hacer una síntesis de los temas que hemos conversado con Rubén, por las dudas que surja en esta síntesis, alguna duda o alguna inquietud. Bueno, Rubén ha desarrollado el tema de los rodados, la evolución de la bicicleta desde su historia, y planteó el tema de los rodados, ¿sí? Los diferentes tipos de rodados en función de los usos, los diferentes tipos de frenos que también tienen las bicicletas. Habló un poco de los frenos disco, los frenos más tradicionales, como los taquitos o V-brake. Habló también de los trayectos, ¿sí? De los trayectos, qué bicicleta me conviene utilizar en trayectos de largo recorrido, o demás, ventajas y desventajas de cada uno de los modelos en cuanto a la transmisión, en cuanto al espacio, en cuanto a la forma y facilidad de transportar, medidas del cuadro, medidas para la altura del asiento, para poder pedalear de manera más cómoda, y medidas que están vinculadas a la seguridad, medidas vinculadas a los elementos de seguridad que tienen que tener, que como decía Rubén, lo vamos a desarrollar en la próxima charla, que va a tratar principalmente de la educación vial y de todas las normas de seguridad a la hora de trasladarnos en la ciudad, pero habló de las luces delanteras, digamos luces traseras o reflectivos, como también así en las ruedas. Y por otro lado, además desde la medida de los cascos, bueno, los diferentes tipos de bicicletas cuando ya nos queremos alejar del ámbito urbano, para ir a la montaña, para realizar viajes y demás. Esto es un poquito una síntesis de lo que hemos hablado en el día de hoy. Si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo la participación. Los invitamos a continuar en la próxima charla, que como decíamos, va a estar referida a las normas de seguridad. Después vamos a hablar un poco de la tecnología y de cómo organizar las salidas. Y finalmente en la última charla, Rubén, si no me equivoco, tiene que ver con el mantenimiento básico de la bicicleta y algunas cuestiones a la hora de reparación o hacer el mantenimiento para evitar inconvenientes cuando tengamos salida. ¿Es así? Sí, Jorge, vamos a ver el tema de todo lo que es mecánica ligera, mecánica rápida. Tenemos un universo de temas para presentar. Vamos a tratar también de que si ustedes tienen algún interés en particular y lo quieren comunicar con nosotros para poder tocarlo en próximos encuentros, podemos hacer, en realidad esto es tan amplio que podemos estar horas
hablando sobre la temática, desde salidas grupales, cuáles son los recorridos seguros, cuáles no lo son, cómo hago para incorporarme a un grupo, qué grupo es el acorde o el apropiado para cuando recién me inicio, qué recorrido es el más apropiado para cuando me acabo de comprar la bici, me compré una bici y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo en bici porque sí o cómo la uso? Bueno, los cuidados médicos, en realidad es un universo muy amplio que también podemos dar algún tipo de recomendación para esas personas que por esto de la pandemia y el trasladarse en bicicleta ahora quieren investigar un poquito más, ir más allá. Bueno, me compré la bici, empecé a ir a trabajar y me enganché, ahora quiero ver a dónde puedo ir a pedalear, con quién voy, a dónde voy. ¿Está bien que haga Córdoba-Villa Allende para ser la primera vez? ¿Voy solo, voy sola, me incorporo a un grupo? ¿Cuáles son los grupos más reconocidos? En fin, una serie de temas que pueden canalizar sus dudas, sus preguntas vía mail y los vamos a tener en cuenta para poder desarrollar. Bien, recordarles que el próximo encuentro, como el viernes es feriado, lo vamos a realizar el día jueves, en este mismo horario, pero de todos modos vamos a estar enviando un mail para recordarles el encuentro y el ingreso a la reunión. Agradecerles su participación y cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden comunicarse al mail capacitacioncedem19@gmail y nosotros ahí estableceremos la vía de contacto. También nos preguntaban si iba a haber algún tipo de material. Vamos a compartir la presentación de Rubén con algunas aclaraciones y algunas cuestiones que se estuvieron hablando hoy vía mail. Así que bueno, muchas gracias por la participación. Los esperamos en los próximos encuentros y cualquier duda, cualquier inquietud, se comunican vía mail. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Rubén.